Está grabando, ¿no? Sí. Hola muchachos, buenos días. Esta es la clase número 4 del ELO 108. Vamos a responder algunas preguntas de la tarea 1 y luego vamos a pasar un pequeño repaso brevemente de un circuito en particular que hizo una pregunta y luego continuamos con la materia ancho de banda, repaso y nuevas características reales del operacional. Espero que ustedes se encuentren bien, que se encuentren bien en sus respectivas casas, con sus familias. Vamos a cambiar a el Open Board. Por ahí está. ¿Se despliega la pantalla? ¿Se aprecia o no? Sí, sí ¿Sí? se ve. Sí. Vale. Voy a apagar mi video porque para ahorrar un poco de ancho de banda. Ya muchachos, comenzamos. Entonces, aquí, este circuito que está acá es un amplificador operacional, ¿cierto? Que lo que sensa es la variación de temperatura que registra este sensor. Este sensor que está aquí es una termocupla, ustedes la van a encontrar en el mercado como PT100. También está la PT1000, que es de mayor precisión, mayor rango de frecuencia, etcétera, y de temperatura. Pero en este caso usamos más convencional, el más barato es la PT100. Esto puede ir anclado a la carcasa del convertidor o a la carcasa del equipo electrónico para medir las variaciones en temperatura del mismo, ¿ya? Para ello se utiliza un puente de Winston, que en este caso consta de 4 resistencias, que están aquí, A, RA, RB, RC, y la RT es la resistencia de variación, que depende de la temperatura. En este caso la temperatura varía en el rango de menos 25, si no me equivoco, a 125 grados Celsius, ¿me confirman? Y se tiene que el voltaje V sub AB, ¿cierto? Va a estar en función de la temperatura, obviamente, pero tiene que estar acotado de que sea mayor o igual a 0, ¿no? Entonces va a estar en un rango 0 a B max, ¿ya? Ese va a ser el rango de operación del V sub AB. Y ese voltaje V sub AB lo va a leer este operacional, que es un operacional amplificador de instrumentación. Lo vamos a ver, no sé si esta clase alcancemos o la próxima clase, lo vamos a analizar en detalle. Pero lo único que hace esta cosa es amplificar la diferencia de tensión que existe entre este punto y este punto, ¿okay? Amplifica la diferencia de tensión, es decir, AB, ¿cierto? Amplifica esa diferencia de tensión y la entrega en esta salida que es VO. Ahora, se tienen ciertas restricciones para el VO. El VO, ¿cierto? Obviamente también va a estar en función de la temperatura, o en este caso va a estar en función del V sub AB, que está en función de la temperatura, entonces como una función compuesta, y tiene que estar en el rango de menos 10 a 10 volts. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo menos 25 grados Celsius, yo voy a obtener 10 volts. O dice, ver la sala de espera, admitir. Esto es como cuando tocan la puerta en la reunión, la sala real, ya. Ahí sí. Entonces, menos 25 grados Celsius, eso implica que yo voy a estar leyendo un voltaje de menos 10. Y 125 grados Celsius, que es como el rango típico de operación de un dispositivo electrónico, voy a leer 10 volts. ¿Okay? Admitir. Bien. Entonces, se entenderá que la variación va a ser lineal, o sea, yo varío linealmente la temperatura y va a variar linealmente la resistencia, va a variar linealmente el voltaje y va a variar linealmente la salida, ¿ya? Esto es para B sub 0. B0. Ahora, en B0 se debería conectar un circuito que sea capaz de detectar un cierto nivel de voltaje, ¿okay? Entonces, primero que todo tengo que diseñar las resistencias estas. Diseñar RA, RB, RC, ¿cierto? Adecuadamente para cumplir con este requerimiento. Y en ese caso, si yo quiero que el voltaje mínimo V sub AB sea 0, entonces no me queda nada más que la resistencia o el voltaje V sub B, ¿cierto? El voltaje V sub B sea el voltaje V sub A en el valor mínimo. Es decir, para el valor de temperatura mínimo que yo voy a obtener. ¿Okay? Y con eso yo podría obtener un voltaje entre 0 y V sub AB, el resto es amplificación, es decir, hay aquí una cierta función de amplificación que el operacional tiene, y eso me entrega una salida V sub BO. Ahora, hay un voltaje Vref,
que es como un offset. Entonces yo debería agregar un offset a este valor, porque va entre 0 y un voltaje máximo, se amplifica, pero se le suma un offset. Entonces, ese offset tiene que ser tal que el V sub O quede entre menos 10 y 10. ¿Cuál es el valor de ese offset? Bueno, ustedes lo tienen que encontrar. Al final va a un circuito de alarma, y ese circuito de alarma puede ser armado de la siguiente forma. Algo simple, esto es solo una idea, ¿ok? Solo una idea. Por ejemplo, de este estilo. Una cosa así, un comparador, ¿cierto? En donde yo comparo mi voltaje VO, por ejemplo. Aquí tengo una resistencia R1, R2, un divisor de tensión, aquí hay un cierto voltaje. El voltaje VO lo comparo con algo y genera una salida, por ejemplo, de este estilo. Entonces calculo la resistencia de este LED, que podría ser en color verde. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a obtener aquí en este operacional de salida? Bueno, una tensión. Voy a obtener VCC. VCC, ¿cierto? Cuando se cumple el umbral, VCC. Cuando no se cumple el umbral, 0. Por lo tanto, esto se enciende o se apaga. ¿Ya? Eso es un LED, una alarma de indicación súper simple. ¿Okay? Entonces, el ejercicio en ese caso respondería a esas preguntas. Esas son la mayoría de preguntas que he recibido. No he recibido del ejercicio 2 por el momento. ¿Qué otra cosa más sería interesante ver? Que todo eso se puede hacer ajustando RA, RB, RC, ¿cierto? Y RG, pero de forma fija. Y V sub Bref, pero de forma fija. No es necesario que estos varíen para que al variar la temperatura varíe el 0 en menos 10 a 10. Es decir, yo puedo tener un valor de voltaje V sub 0 menor que este valor, que este rango, por ejemplo, menos 5 a 5. Eso significa que hay una temperatura en el rango de menos 25 a 125. Entonces, lo único que tengo que ajustar de forma fija es RA, RB, RC, RG y V sub ref para lograr eso. ¿Dudas con eso? Este circuito, por lo menos en línea 121, le subí las librerías, así que van a tener menos problemas con eso. Es cosa de anclarlo nomás al LTSpice. Si tienen consultas, le pueden preguntar a Rubén, que es el ayudante de la asignatura. Me parece que está en contacto con ustedes para agendar el horario. ¿Es cierto eso? Sí. Consultas. Para la tarea hay que ponerle valores comerciales a la resistencia, o eso no. A ver, no te escuché bien. Que si para los valores de la resistencia tienen que ser valores comerciales, o puede ser No, cualquier no es valor. necesario, no es necesario que sean comerciales, puede ser cualquier valor. A ver, si a ti tienes una aplicación que haga eso, genial, pero no es necesario. No tienen por qué Gracias. ser comerciales, sí. Profe, Sí, RG, ya, RG. porque dijo que había que dejarlo como fijo. Claro, lo que pasa es que, a ver, este sensor que está aquí, en realidad puede trabajar en otro rango de temperatura, por ejemplo, menos 50 a 150, ¿te fijas? Entonces, si yo ahora voy a trabajar en ese rango de temperatura, voy a tener que modificar RG. De cierta forma voy a tener que modificar este potenciómetro que está aquí para obtener un voltaje de menos 10 a 10. Entonces, por eso yo se dibuja como un potenciómetro acá. Es como que todo el resto son resistencias, pero este podría ser un potenciómetro. Ahora, la operación del circuito completo funciona con una resistencia fija. ¿Okay? Eso por lo menos lo pude ver en el simulador. O sea, en todo el rango de temperatura que se pide en la tarea, de menos 25 a 125, con una resistencia fija aquí de RG, yo puedo lograr lo anterior. ¿Qué más? Profe, tengo una duda. ¿Usted sabe cuál es la ganancia de los amplificadores operacionales como internos de línea 121? No hay para qué considerarlos, se consideran ideales. Es que haciendo los cálculos, ¿Ya? como colocando la cajita de línea 121, ¿Sí? me dan como valores muy parecidos a lo esperado. O sea, según los cálculos del Wolf. Y haciendo como un circuito aparte con amplificadores de ganancia conocida, Uh-huh. eh, ¿Te da qué? me da exacto. Entonces, por eso tenía la duda si la ganancia era como para considerarla infinito como tal o no. No, mira, lo que pasa es que, claro, te puede dar, el voltaje de salida puede dar 10,1, 9,8.
O sea, no te va a dar 10-10. Si lo utilizas en un operacional, un universal exacto, con una ganancia infinita o ideal, o con una ganancia dada, pero considerando ese valor de ganancia para compensar, digamos, ahí te van a dar valores exactos, o sea, menos 10, como tú lo dices. Pero claro, el INA tiene ciertas ganancias, tiene un ancho de banda de 600 kHz no más, entonces no es tan rápido, por así decirlo, tan de alto rango de frecuencia. Pero se utiliza en la industria. ¿Qué más? Creo que con eso queda súper, ¿no? Aquí, Una consulta dígame. es con respecto al Let's Spice, Ya, que al intentarlo simular con un compañero, sí. a los dos nos pasa que funciona extremadamente lento y abajo a la izquierda aparece un porcentaje. Sí, presiona presiona escapar, y Ujú. se sale de ese modo de simulación lento y corre el simulador más o menos rápido. Sí, pero el problema es que cada vez que queremos que hacemos el circuito correr, ¿Sí? tenemos que hacer el mismo procedimiento. ¿Siempre? Siempre. Ah, ya. Es un problema del modelo que está ahí, que yo subí. Si ustedes encuentran uno que no tenga ese problema, por favor, enséñelos a todos. Sí, Gracias. es un problema, pero se puede vivir con eso, digamos, ¿no? ¿Qué más? Ok, continuamos entonces. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí de un circuito. Voy a escribir aquí el tag. ¿Qué clase es esta, por favor? Me orientan, es la 4, ¿no? Clase 4, si no me equivoco. Sí. Y hoy día yo estoy viviendo en un Es la mundo... 4. ¿Ah, sí, la 4? Sí, bien. 20 del 04 del 2020. Gracias, muchachos. ¿Ustedes también? Ya empezaron las clases online, ¿no? Todos los otros ramos. Sí. Así es. Ok, ya. Por ahí recibí una pregunta de un problemita, de un circuito. Este es voy aquí a poner repaso. Esto era de la tarea 1, ¿cierto? Era un margen de la tarea 1, que da al margen. Entonces repaso, espejo de corriente. Vamos a analizar el espejo corriente con un poco más de detalle. Entonces aquí tenemos VCC, este le vamos a llamar RA, aquí hay un transistor del tipo PNP, ¿cierto? Por aquí hay otro transistor tipo PNP, lo vamos a dejar sin carga, lo más simple posible, es decir, con RE0. Por aquí está el otro transistor y aquí hay un cable para allá. Entonces aquí uno puede definir que hay una cierta corriente I sub T, por aquí hay una corriente IRA, aquí aparece un voltaje V sub base emisor, ¿cierto? Y yo podría establecer de que aquí hay una I beta, aquí hay otra I beta, y por lo tanto, aquí aparecen dos I beta. ¿Ok? Ya, aparte yo podría establecer de que por aquí va a circular una corriente que se llama I de colector 1. Entonces, pongámosle nombre a esta cosa, este es el Q1 y este es el Q2. Entonces, el problema es encontrar IT, dado RA igual a 10 kilos, VCC igual a 12 volts, Q1 es igual a Q2 y eso implica que beta 1 es igual a beta 2 y esto es igual a un beta y esto tiene un valor de 100. El base emisor 1 es igual al base emisor 2 y eso es igual al base emisor y tiene un valor de 0,8 volts, es decir, es de silicio. Y nada más. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de IT, de corriente IT? ¿Qué podemos hacer?
Este es un espejo de corriente. El espejo de corriente indica que el IT, o la corriente de salida en el caso del Q2, se comporta como reflejo de la corriente de entrada, que en este caso sería IRA. La pregunta es, si yo quiero obtener ID, ¿qué variable debería obtener? Primero, I sub beta, I sub RA, ¿cuál podría ser? Calculando un LVK entre BCC y tierra ¿Ya? y usando la relación de voltajes del transistor. Ya, por ejemplo, yo podría establecer BCC, ¿cierto? BCC menos RA en ese caso. A todo esto es RA, disculpen mi escritura, es pésima. IRA menos el voltaje base emisor, que es el voltaje que está aquí, eso es igual a 0. ¿Qué estoy haciendo ahí? Esto es una línea que, a ver si lo puedo dibujar bien, es como, sigo por aquí, sigo por ese camino, me voy por acá, me voy por aquí, me voy por aquí, sigo por aquí y llego a tierra. Hago eso, ¿no? ¿Lo ven? Bien. Entonces, de aquí yo puedo despejar que el IRA es igual a BCC menos base emisor dividido en RA. Y esto es 12 menos 0.8 dividido en 10K. Esto da igual a 1.12 miliamperes. Súper cocinado. A mirar, llegó alguien más. Aquí me aparece alguien que dice Jonathan Berger, que está entrando a la sala, pero hace rato. Como que está pegado ahí en el loop. Ya, ¿qué más? Entonces ya tenemos la corriente IRA. Por lo tanto, IRA es igual a 1.12 miliamperes. Muchachos, si escuchan a mi bebé llorar, les pido infinitas disculpas del caso. ¿Okay? ¿Qué más? Ya, tengo IRA. Ahora, ¿qué podría calcular yo? ¿Qué variables debería yo calcular para obtener IT? Fíjense que IT es igual a ¿qué cosa? Y beta por su ganancia. Beta por IB. Beta por la ganancia, ¿cierto? Así es. Alguien está escribiendo acá. Es parte del teletrabajo. Así es, pues muchachos, las casas no están acondicionadas para trabajar. Ese es un dilema. De hecho, nadie acondiciona su casa para trabajar, salvo que trabaje en la casa. O sea, sí, se puede acondicionar la casa para trabajo, pero convencionalmente, en el caso de nosotros que estamos haciendo clases, no es así. Pues. O sea, nosotros somos clases en el aula. Pero bueno, IT es igual a beta I sub B, ¿cierto? Bien, si IT depende de I sub B, ¿qué tengo que determinar? I beta. ¿Cómo determinamos I beta? Y ahí está la clave del ejercicio, o lo más complicado del ejercicio. Ahí, para determinar I beta, lo que tenemos que hacer una LSK en este punto, aquí, en ese punto. Debemos decir o asumir que estos dos transistores están cargados igualmente, por lo tanto, reciben dos corrientes iguales, I sub beta, y la suma de esas dos corrientes daría dos veces I beta. Es decir, yo puedo establecer de que IRA es igual a I sub C1 más 2I beta. ¿Ok? Puedo establecer eso. Es una LSK en ese punto que está aquí. Lo voy a marcar con café. Ese punto que está ahí. IRA y IC1 más 2 veces I beta. Ahora, ¿cómo yo puedo expresar IC1 en función de beta? Beta por IB. Beta por I beta, ¿cierto? O beta por I beta. Por lo tanto, esto es igual a nada más que 2 veces más beta por I beta. ¿Ok? Entonces, puedo calcular I beta como IRA dividido en 2 más beta. En este caso es 1.12 mili dividido en 2 más 100. Y esto da un valor de 11 micro. 11 microamperes. Entonces, I sub beta vale eso.
Y ahora, como ya tengo el valor de beta, no me queda nada más que calcular IT. IT es beta veces por IB, en este caso es 100 veces por 11 microamperes. Y esto da cercano a 1.1 miliamperes. Entonces, fíjense que el IRA daba 1.12 y el otro me dio 1.1. Puede ser un problema de decimales, pero en definitivas, el IT, si uno lo hace solamente con expresiones, queda beta dividido en beta más 2 por IRA. Entonces, es una corriente un poquito menor que IRA, pero muy parecida a ella si es que beta tiende a infinito o es muy grande. ¿Les parece? Entonces, por eso se llama espejo de corrientes, porque el IT sigue a la IRA, ¿no? Lo sigue de forma instantánea. Entonces, como conclusión, uno puede decir que IT o IT puede ser controlada a través del valor de la resistencia RA. Yo cambio RA, cambio IRA y así puedo cambiar el IT. Otra conclusión es que IT actúa como espejo de IR, por eso su nombre es espejo de corriente. ¿Okay? Entonces, ese era el repaso que tenía para ese circuito que me hicieron la consulta. Así hay otros circuitos, por ejemplo el diferencial de entrada o el Darlington y etcétera, o un amplificador de ganancia. Eso los voy a dejar ojalá para la ayudantía. Le voy a indicar allá a Rubén. Ya, entonces, ¿dudas con eso? Perdón, ¿dudas con lo anterior, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, profe, gracias. Todo bien, ya. Entonces, vamos a continuar entonces con el operacional, ¿cierto? Las características reales del o del amplificador operacional. Entonces, habíamos visto que la operación en LA, el lazo abierto, el VO es igual a una ganancia, ¿cierto? Por el VD. VD viene de voltaje diferencial, es el V más menos el V menos. ¿Okay? Entonces, voltaje diferencial. Por eso el D de diferencial. El AS se modela como una ganancia A0 omega 0 S más omega 0. Es decir, una frecuencia, una respuesta de primer orden, ¿cierto? Con esta ganancia dada. Si uno lleva ese circuito a lazo cerrado, uno tiene que, el voltaje de salida es nada más que básicamente una ganancia GDS por un B sub 1 de entrada. En este caso vamos a asumir el operacional inversor, ¿ok? Estamos haciendo el caso para el más fácil de todo, que es el inversor. Y esto da lo siguiente, RF, R1 por 1 partido por 1 más 1 partido por A0, 1 más RF, R1. Todo eso va dividido en 1 más S, omega 0 más, 1 más R1, R1 más RF, A0, ¿cierto? Y todo eso por B sub 1. En donde el circuito que nosotros estamos trabajando es el siguiente. Este que está aquí. Entonces aquí hay una ganancia ADS del voltaje de salida RF, R1, este es el voltaje 1 y esto va a tierra. ¿Ok? Ese es el operacional que estamos estudiando. Ahora, si uno hace aquí un análisis, esto lo puedo decir que es un G0 dividido en 1 más S por omega en LC. El omega en LC es igual a omega 0 más el producto ancho de banda por beta. De hecho, aquí queda omega 0, ¿cierto? Omega 0, A0 por omega 0 es el producto ancho de banda, que se lo encuentran por datasheet. Es un dato siempre que el fabricante entrega.
Y el beta queda armado con la realimentación del circuito. En este caso, una realimentación muy simple, R1, R1 más RF. ¿Okay? Si uno hace el bode de esto, ¿qué podríamos obtener? Algo parecido a esto. Esto no es nada más que repaso, muchachos, de la clase anterior. Ahí, entonces esto es en LA. LA, aquí obtenemos una ganancia 0. Y si este es a 0 y descontamos 3 decibeles, o 0,707, entonces en este punto, por aquí, por ejemplo, podríamos tener omega 0. ¿Ah? Voy a hacerlo este más grande porque cayó muy rápido. Una cosa así. Aquí. Y si vemos la operación ahora en lazo cerrado, podríamos tener la siguiente respuesta. Una cosa así. En donde aquí es G0, y si calculamos el ancho de banda, estaría por acá, omega LC. Entonces, se ve que hay un incremento del ancho de banda, bastante considerable, en lazo cerrado. ¿Okay? Entonces, aquí está omega y aquí está en magnitud. Entonces, vamos al simulador para ver si es que esto efectivamente es así. Dejar de compartir. Compartir pantalla, simulador LTSpice. Por acá. Bien. Ya, yo he construido este ejercicio previamente. Aquí lo que tengo es un operacional en lazo abierto, esto que está aquí. ¿Se aprecia, muchachos, no? Sí, se ve. Esto es un operacional en lazo abierto y le puse la salida BLA. No es nada más que un comparador. Es un voltaje en el pin negativo y lo compara con 0. ¿Ya? Comparador. En este caso sería un comparador inversor, porque está cambiado aquí la comparación, pero es un comparador inversor. Y si uno realimenta el circuito, la parte negativa, estaríamos hablando ya de un inversor, ¿okay? Un operacional inversor, donde la entrada entra por aquí, por este pin, ¿cierto? R1, RF, la realimentación negativa, las polarizaciones 0 y el voltaje lazo cerrado del inversor. Ahora uno puede cambiar de topología, es decir, tirar la tierra para acá y el voltaje de entrada ingresarlo con el pin positivo y voy a tener un no inversor. Esos son los circuitos que tenía, pero tengo distintas ganancias. Por ejemplo, aquí tengo 10 y aquí tengo 10 de entrada y 20 de RF. En el caso del no inversor tengo 40K de RF, de realimentación. Entonces, si uno lo analiza, ¿cuál es la ganancia del primer circuito? RF, menos RF partido en R1. ¿Cuánto es un número? 2, ¿cierto? Dos. Menos 2. 2. Menos 2, bien. ¿Y el otro? Uno más. 4, ¿cierto? Sería 5. Ganancia 5. Entonces uno tiene ganancia menos 2 y el otro tiene ganancia 5. ¿Ok? Entonces vamos a hacer análisis en frecuencia de esto. Aquí ya tengo previamente cargado el diagrama en frecuencia. Y vamos a ver, por ejemplo, el ancho de banda del lazo abierto. Aquí, el verdecito. No se ve mucho, pero la ganancia del lazo directo es 120, entonces tiene que caer a 117 aproximadamente. Aquí estamos en el cursor. 117 por aquí. Tiene un ancho de banda de 10 Hz. ¿No? Algo sumamente bajo para ser un operacional. ¿Okay? Pero es porque yo lo diseñé así. Ahora vamos al inversor. En el caso de la curva azul, tiene una ganancia de lazo directo de 6. ¿Por qué de 6? 6 decibeles. Bueno, eso es 20 logaritmos de 2. 20 logaritmo 2 es 6.02. ¿Okay? Entonces, ese valor que está ahí lo llevamos a menos 3 decibeles. En este caso sería 6, menos 3 decibeles, quedan 3. Entonces buscamos dónde está 3. Buscamos dónde está 3, como por ahí. Dice que tiene un ancho de banda de 3,3 MHz. ¿Cómo vemos eso? ¿Se acuerdan la fórmula de lazo cerrado, no? ¿Cómo era? Era omega 0, 10 Hz, más el beta por el producto ganancia ancho de banda. El producto ganancia ancho de banda,
que está configurado en estos amplificadores es de 10 megas. ¿No? Entonces eso se da por data, eso sería 10 megas por beta. ¿Cuánto es beta? En el caso del inversor, ¿cuánto sería el beta? Vamos, muchachos. Sería 3. 3 es R1, 10, dividido en Ah, no. ¿Verdad? 1 10 tercio. más 20, un tercio, ¿cierto? Si uno hace esa multiplicación, queda 3.3 MHz de ancho de banda, ¿ya? Para el inversor. ¿Ok? Ojo con eso. El beta es R1 dividido en R1 más RF. Vamos para el caso del no inversor ahora. El no inversor tiene una ganancia arriba de 11 decibeles. ¿Por qué 11? Porque la ganancia de este operacional era 5. Entonces 20 logaritmos de 5 es 5, a ver. Sí, 20 logaritmos de 5 es 14. Estoy viendo mal el cursor entonces. A ver. Ah, sí, ahí está. Estaba mal el cursor. 14, 13,97. 13,97 me da la calculadora. Entonces, 14 menos 3 sería 11. Entonces tenemos que buscar dónde está 11. Va bajando por aquí, 11. Por aquí está 11. Y de 3,3 MHz bajamos a 2 MHz. ¿Por qué 2 MHz? Volvemos a hacer el cálculo. 10 Hz, es despreciable en realidad el 10 Hz. Entonces es producto de ganancia ancho de banda, que es 10 MHz por, claro, 10 MHz por beta. Beta es 10 dividido en 10 más 40. Y eso es 2 MHz. ¿Okay? Entonces, efectivamente, si uno establece los parámetros del operacional, ¿cierto? Dados por el usuario, la respuesta en ancho de banda lo que hace es incrementar la realimentación, perdón, lo que hace es incrementar el ancho de banda. Fíjense que de 10 Hz pasamos a megahertz. ¿Fíjense? Eso lo hace la realimentación negativa. Entonces te entrega un rango de amplificación mayor en frecuencia. Es decir, tú podrías operar con frecuencias o con señales en el rango de hasta el megahertz o hasta 100 kHz sin ningún problema, sin ninguna atenuación. Es decir, el circuito no reduciría su voltaje de salida. Mientras que si lo operas en lazo abierto, ya estando en 10 Hz, ya la ganancia disminuye. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio lo tenía preparado como para explicar y orientar un poco el tema del ancho de banda. ¿Dudas con eso, muchachos? A mí me interesa que esto quede claro, que se pueda entender bastante bien. Yo tengo la duda de cómo lo hace para simular respuesta en frecuencia en LTSpice. Todavía no entiendo. Fácil. Lo vemos aquí, mira. Voy a eliminar todo. Supongamos que armaste este circuito. Lo tienen ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces te vas aquí a la simulación, editar simulación, y tú no quieres hacer un análisis intransiente, porque el análisis transiente es lo que hace análisis en el tiempo. Tú quieres hacer un análisis en AC. Entonces, en AC tienes que primero definir qué tipo de barrido quieres. En este caso yo siempre trabajo con décadas. ¿Ya? Número de puntos siempre establezco 1000 o 10.000 dependiendo del rango de frecuencia que quieras. Y la frecuencia de entrada podría ser 0.01 MHz hasta la frecuencia de salida de 100 MHz, por ejemplo. ¿Ya? Nada más con eso. Solamente esa directiva. Ahora, todo esto funciona si es que hay un voltaje de entrada que es del tipo sinusoidal. Entonces, un voltaje sinusoidal, si uno busca aquí fuentes de poder, voltaje, aparece esa, que es la voltaje DC. Pero esa no sirve para hacer análisis AC. Uno tiene que buscar esta, sinusoidal, que se llama signal. ¿Okay? Al buscar en signal, aparece ese. Y uno puede dar aquí los parámetros y decir, ok, en un análisis AC ponemos un volt de entrada, ¿cierto? Y ponemos una frecuencia dada, etcétera, y operaría bien. Esto no funciona para hacer análisis AC. Hay un bloquecito aquí, o una parte donde dices Small Signal AC Analysis, ahí tienes que poner 1. Si uno pone 1, está en concordancia el voltaje real de entrada con el voltaje análisis en AC. Idealmente debe ser así para ver la ganancia unitaria del amplificador, porque si uno pone aquí 10, va a haber otro nivel de ganancia o de decibel en la parte pasante. Entonces, uno tiene que poner, ojalá, 1 ahí, ¿no? Y con eso, Profe, siempre uno, independientemente de la amplitud de mi sinusoidal. siempre 1, porque tú quieres ver la Ah, ganancia nominal del circuito.
fijas? Ah, ya. Porque si pones un valor distinto acá, va a haber otra ganancia en la salida. Como esto es un amplificador, va a amplificar a la entrada, ¿te fijas? Entonces, idealmente uno, para que se pueda ver netamente la ganancia del circuito y no la ganancia o la entrada, por así decirlo. ¿Qué más? Gracias. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en este mismo circuito? A ver, déjenme tratar de intentarlo, lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un análisis en el tiempo ahora. Stop time 0.04. Por aquí tengo una pregunta, la voy a responder en breve. Tiempo de salida 0 y mínimo time step 1 micro. Por aquí. Entonces, si yo pongo esa directiva, la directiva anterior de análisis de frecuencia se elimina. Como le puse 1 volt de amplitud, voy a simular con 1 volt y de 50 Hz de entrada. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Entonces, en el comparador o en la parte del lazo abierto, opera como comparador, ¿cierto? Cuando está la parte positiva de la señal, o la parte negativa, perdón, de la señal, como está en conexión inversor, está en inversor, la parte negativa, ¿cierto? La detecta como un 1, en este caso se va a menos BCC, luego va a BCC. El no inversor, perdón, el inversor, yo tengo una señal de entrada aquí, lo voy a pegar mejor acá, BSO1, aquí, BSO1, ahí está, BSO1, ¿cierto? Y el inversor es, obviamente, con fase contraria, pero con ganancia 2. En este caso tengo 1 y tengo 2 de voltaje de amplitud. Y el no inversor, ya voy a responder las preguntas, el no inversor tiene ganancia 5. Entonces ingresa 1 volt y saca 5 volts. ¿Okay? Y esto opera súper bien. Anda como una sinusoidal, ¿cierto? La que uno espera. Ingresa una sinusoidal, sale una sinusoidal. Vamos a ver la pregunta. A ver. Dice... ¿Soy el único al que se le escucha cortado? A mí no me pasa, debe ser tu net. Sí, yo he tenido problemas con internet, pero no sé, se escucha, a veces se escucha un poco cortado, pero a ustedes, yo lo escucho cortado a ustedes. Bueno, esto queda grabado, entonces va a estar todo ahí, lo pueden revisar después, si es que quieren mayor detalle. ¿Ya? Ya, pero el tema es el siguiente. Es que yo ingresé una señal de entrada B1, ¿cierto? De frecuencia 50 Hz. ¿Qué pasa si ahora yo ingreso con 500 Hz? Se obtiene también una señal de entrada sinusoidal, ¿cierto? Sigue siendo sinusoidal. Voy aquí a cortar los periodos. A ver, simulación. Aquí, menos periodos. 10 veces. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué pasa si ahora yo ingreso una señal de entrada de 5 kHz? Creo que va a andar bien. Sigue siendo una sinusoidal. Vamos más adelante. 50 kHz. 500 kHz. Medio megahertz. ¿Ya? Vamos a hacer un zoom para ver si es que es una sinusoidal. Entonces la pregunta ¿es una sinusoidal ya? Fíjense, mire el inversor. El inversor sigue siendo casi sinusoidal, pero el no inversor ya no parece una sinusoidal, parece más una triangular. ¿Okay? Entonces esa característica se llama slew rate. Básicamente es la capacidad de respuesta que tiene el operacional en mantener la forma de la señal de entrada. ¿Ya? O la respuesta en el tiempo también. ¿Cómo yo edito ese valor? Bueno, aquí aparecen varias cosas. La ganancia del operacional, la ganancia de ancho de banda, ¿cierto? Que es esa por el ancho de banda, Profe, y el slew rate, que en este caso es 10 MHz. ¿Ya? Dígame, profe, ¿y qué provoca que se distorsione? los circuitos internos. Dentro del operacional hay espejos de corriente, diferenciales, etapas de ganancia, etc. Y esos circuitos, y de hecho hay un condensador de entrada. Esos circuitos no tienen respuesta infinita en frecuencia, es decir, hay una cierta frecuencia de corte donde ya la señal no es una sinusoidal o no se comporta como uno debería esperar. Pero esa característica en particular se llama el slew rate, la voy a comentar enseguida. ¿Okay? ¿Dudas con esa simulación, muchachos? De hecho, lo que podríamos hacer aquí en el no inversor, porque como se ve que es una... Vamos a tratar de aumentar el slew rate, por ejemplo, a 100 megas, para ver si mejora. Para ver si mejora, no sé. Algo mejora. Algo mejora.
¿Se fijan? Entonces, aumenté la característica de slew rate del operacional a 100 MHz y ya se obtiene una sinusoidal. ¿Ok? Entonces se debe a esa característica. ¿Qué hace esa característica? ¿Cómo se explica? En breve. Dejar de compartir aquí. Ya, entonces, nueva página. Esa sería la característica de ancho de banda. Si hay consultas, muchachos, me la hacen saber. Características de slew rate. ¿Qué es el slew rate? Esa característica la tenía preparada para la clase anterior, pero no alcancé porque preferí asignarle mayor tiempo a la explicación del ancho de banda. Entonces, es básicamente el máximo o la máxima cambio de tensión posible en la salida, ¿okay? En B0. Se mide en volts partido por segundo. Eso lo especifica el fabricante. Y causa distorsión cuando la frecuencia de entrada, Fin le puse, es muy alta. Entonces, vamos a analizar un circuito buffer, en este caso un circuito muy simple, donde la reglamentación es así. Este es B0. Y este es B sub 1 de entrada, o de sub 1. Entonces este es un buffer. Para el buffer, uno idealmente, si es que considera aquí una ganancia ideal, por ejemplo, una ganancia muy elevada o... No, ganancia ideal. A0 tiende a infinito, ¿no? Vamos a obtener lo siguiente. Oh, sorry, con mi pulso está terrible. Entonces, si uno tiene una función Heaviside, por ejemplo, así, una función escalón, así, ahí, ese estilo. De amplitud B ahí, ¿cierto? Donde B sub in es igual a la función Heaviside, ¿cierto? En el origen. La práctica, si el A0 es distinto de infinito, uno no obtiene una respuesta de ese estilo en la señal de salida. Esta es la señal de salida. En realidad, este es el tiempo, esta es la señal de salida. En realidad, uno obtiene esto. ¿No? Entonces, yo le aplico el escalón, pero en realidad responde en rampa. Entonces, esa rampa o esa pendiente, por así decirlo, se llama slew rate. ¿Okay? ¿Cómo se define el slew rate? Básicamente es la derivada, ¿cierto?, en el tiempo de BO máximo. Es la máxima tasa de cambio que pueda admitir el operacional. Y eso se da porque dentro del amplificador operacional hay diferentes etapas. Está la etapa del diferencial, ¿cierto? Está la ganancia, aquí le pongo diferencial, ganancia, y aquí hay un cierto offset. Entonces son como etapas acopladas. Así. No sé si se acuerdan de la primera clase. Entonces está la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Si una de esas etapas tiene una ganancia en frecuencia mala, entonces esa respuesta se va heredando para todas las otras etapas. Entonces, si esta etapa de entrada tiene una baja slew rate, todo el sistema completo tiene una baja slew rate, porque está como en cascada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Si el B0, o cómo podemos analizar esto, si el B0 supongamos que sea una sinusoidal, ¿ok? Omega por T. A todo esto, muchachos, no sé si tenemos minutos ilimitados. Sí, profe. ¿Sí? Oh, gracias. Ya apareció el mensaje. Apareció el mensajito, ya. Entonces, B0 igual a eso, porque a veces se puede cortar. Si uno deriva el B0, ¿cierto? Si uno deriva esta cosa, queda como B0 por omega, ¿cierto? Por coseno de omega t. Si uno calcula por absoluto de esto, eso es igual a omega, ¿cierto? Por B0. Si este valor es menor que el slew rate,
entonces se habla de que no hay distorsión. No hay distorsión en la señal de salida. No hay distorsión en B0. ¿Ok? Para lo operacional. En cambio, si el omega por el B0 es mayor que el slew rate dado por el fabricante, hay distorsión en B0. ¿Ok? Súper simple. Entonces, es lo que les simulé recién. Básicamente, si uno tiene una señal de este estilo, de entrada, una señal sinusoidal aquí, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que este es el voltaje de sub-in, y el voltaje de salida, a veces incluso viene con desfase, lo voy a dibujar así con desfase, resulta en unas rampas, ¿no? Entonces uno esperaría una sinusoidal, pero en realidad termina en una rampa. Entonces esta señal que está aquí es B0. Es porque no es capaz de seguir todas las pendientes, ¿cierto?, de forma continua del operacional, y la única forma que le queda de seguir la linealización de esa señal, en este caso sería, de punto a punto, sería una rampa de la sinusoidal. Si uno grafica ahora, esto aparece detallado un poquito mejor en la presentación, ahí lo pueden revisar. Si uno dibuja la curva del slew rate para cada uno de los operacionales, termina algo como este estilo. Para un cierto rango de frecuencia se obtiene un voltaje máximo, ¿ya? Pero después de cierto valor en omega o en frecuencia, aquí voy a poner frecuencia mejor, ahí, después de cierto valor de frecuencia, que puede ser este, aquí, la amplitud del voltaje de salida va a ir disminuyendo. Aquí en esta rampa yo lo dibujé con la misma amplitud, es porque podría estar en ese punto, pero en realidad se podría obtener una rampa de menor amplitud. Lo voy a dibujar en verde. Una rampa de menor amplitud, ¿cierto?, en donde la amplitud de la señal va disminuyendo, va decayendo en función que aumenta su frecuencia de entrada, ¿ya? Esa frecuencia máxima, ¿cómo la podemos calcular? Esa Fmax no es nada más que la frecuencia máxima dividido en 2pi, y eso es igual al slew rate, considerando que el slew rate es el que define la frecuencia máxima, por 2pi dividido en B0. Entonces, si yo conozco la normalización del B0, o el valor de voltaje de salida, y conozco el slew rate, podría calcular de alguna forma la frecuencia máxima. Entonces, a este punto se le denomina ancho de banda, bandwidth, ¿cierto?, de potencia completa. De potencia completa significa que admite la máxima frecuencia y la máxima salida. Después ya, cuando supero la frecuencia máxima, el voltaje de salida disminuye, por lo tanto la potencia disminuye. Ya no se habla de potencia completa. En ese punto, en ese caso en particular, aquí, se habla de ancho de banda de potencia completa. Y básicamente es la máxima frecuencia de una sinusoidal, ¿cierto?, permitida por el buffer. En este caso, el circuito que estoy analizando. En este caso, ganancia unitaria. Obviamente, si hay ganancia, esto se corre cuando se da la amplitud, ¿ya? Entonces, máxima frecuencia de una señal permitida por el buffer de ganancia unitaria sin distorsión. Ya, sin distorsión. Entonces, para ver un caso ejemplo de esto, podríamos irnos al datasheet del INA, que lo tengo cargado por acá. A ver si lo pillo. INA 121, aquí está. Se despliega bien el PDF, ¿no? Sí, Sí, estamos viendo el... ahí en el INA, de hecho en el INA, se tiene que... estas resistencias son iguales, ¿ya? Entonces, la característica del diferencial de salida tiene una particularidad, que lo voy a ver enseguida. El RI, en este caso, antes yo le había puesto RI, por eso hay un error en la tarea y lo cambiamos, y ese RI no lo consideren. RI en realidad es R1, que es esta que está aquí, R1, y corresponde a 25K.
Ya, entonces, y la ganancia total de este circuito es 1 más 2 por RI, o sea, 50K, dividido en RG. ¿No? Esa es la ganancia total del circuito. Si me permite bajar esto, ahí sí. Vamos a buscar aquí, aquí está. Dice, frequency response. Para ganancia unitaria, por ejemplo, el ancho banda que nos da es de 600 kHz, que el fabricante nos indica eso. Obviamente, si uno aumenta la ganancia, disminuye el ancho de banda, es decir, admite señales en frecuencia, admite señales de menor frecuencia, ¿no? O es capaz de procesar señales de menor frecuencia. Entonces, idealmente uno debería trabajar como en el rango de ganancia unitaria, o menor a 10, por ejemplo, para maximizar su ancho de banda. Dice slew rate operando a voltaje de salida de más o menos 10 volts, donde la ganancia es menor que 10, o sea, estamos en ese rango, es de 0,7 volts por microsegundos. ¿Fíjate? Entonces, ese valor te lo indica el fabricante. Te lo indica el fabricante. Entonces, si es 0,7 dividido en 10 volts, claro, por eso está en microsegundos. Ahí uno puede calcular la frecuencia máxima de esa señal. Entonces, dividido en un micro. 70 kHz, 100 kHz, que es el ancho de banda que uno podría esperar de este circuito. Entonces, esos parámetros te lo indica el datasheet. ¿Okay? En este caso de Lina, hay que ajustar la ganancia o ajustar el RG para lograr ese valor de ganancia dada por la tarea. Entonces, vamos al sistema todavía, la pantalla. Ya. Preguntas sobre eso, muchachos. Consultas sobre ese punto. Esa es otra característica física de los operacionales. De hecho, en el mismo comparador, si uno establece que la comparación es directa, se obtiene un pulso ahí de comparación o una respuesta a escalón, en realidad no lo es, no es una respuesta a escalón, también actúa como rampa. ¿Ok? Ya, ahora vamos a ver un circuito que se llama este es el operacional, ¿cierto? Amplificador diferencial simple. Diferencial simple. El diferencial simple es uno de los más completos de circuitos que hemos visto hasta la fecha. Y se dibuja así. De hecho, es el circuito que tiene el INA 121 a la salida. ¿Okay? Ese es el circuito dado. Y la pregunta es calcular el voltaje de salida en función del B1 y el B2. ¿Ya? ¿Cómo podríamos analizar este circuito de forma fácil, de forma directa? Y este análisis lo vamos a hacer considerando una ganancia cero. ¿No? Esto es distinto de infinito. Ganancia cero. ¿Cómo analizarían ustedes este circuito? Ahora ya con 2 voltajes de entrada en sus 2 terminales. Inversor más Millman me indica aquí, ok. ¿A qué te refieres con inversor más Millman? ¿Pero considerando los 2 voltajes? Superposición. Veamos a Kevin. No me responde. Con Niemann se puede calcular el voltaje más, B más, ¿Ya? y con ese ya se puede modelar un inversor. Perfecto, así es. Eso es una alternativa, así es. Es una alternativa. Pero aquí, como indica su compañero Daniel, dice intentaría hacer superposición.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de hacer superposición porque no lo habíamos hecho en las clases anteriores. Entonces, pero efectivamente sí, se puede hacer lo anterior, ¿no? Lo que indica su compañero, que básicamente calcular el voltaje aquí, el V+, en este punto, calcular ese V+, y con ese V+, ya tenemos un inversor que es ya lo que habíamos visto antes. Entonces, ¿cómo opera el tema de la superposición? Uno puede calcular un V0 de salida, asumiendo solo el voltaje de entrada V1 y un voltaje de salida 2', una función, aquí le pongo función prima, función 2', no sé, 0,V2. Entonces, uno tendría que calcular esta respuesta primero, y ambas dan origen al V0 de salida. Entonces, vamos a calcular V0 punto. ¿Okay? ¿Será necesario que lo dibuje o no? ¿O se puede apreciar de aquí del circuito? Directo, ¿Se ¿no? puede apreciar? Directo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el V0 de Sí. salida, ¿qué dice? Que esta señal va a 0. Si esa señal va a 0, está a tierra, ¿cierto? Por lo tanto, es un paralelo entre R4 y R2. Pero ese paralelo en realidad no entrega información porque la corriente que circule por ese paralelo es 0, ¿cierto? O muy pequeñita, asumiendo resistencia entrada 0. O, perdón, resistencia entrada infinito, sorry. Entonces, R4 y R2 quedan paralelos, por lo tanto no entrega información. Y nos queda solamente un inversor, que es lo que ya habíamos visto antes. Y la respuesta de un inversor es R3, ¿cierto? Dividido en R1 por 1, 1 más 1 dividido en A0, por 1 más R3, porque R3 es la RF, ¿cierto? Dividido en R1 por B1. ¿Cierto? Eso ya lo vimos de la clase pasada. O de clases pasadas. ¿Sí? Ahora vamos con el B0''. ¿Cómo calcularíamos el B0''? Ahora, en ese caso, en el B0'', este voltaje se va a 0, ¿ya? Y este voltaje que está aquí ya no es 0, sino que queda como B2. Eso. ¿Cómo calcularíamos el voltaje B0''? Hagámoslo por cortocircuito ideal, por así decirlo. O con LSK en cada uno de los nodos. Primero se tiene que el voltaje de salida es A0, ¿cierto? Por V más menos V menos. ¿Sí? Ese es el circuito típico, ya. Y uno podría hacer aquí una LSK en I menos, LSK en I más. Entonces, vamos a hacer una LSK en I menos. ¿Dónde está I menos? Voy a dibujarlo por acá. Aquí está I menos. Y aquí está I más. ¿Ya? Entonces, I menos. LSK en I menos. ¿Cómo quedaría? Ojo que esto va a tierra, es 0. I por R1 más I por R3 igual a I menos. Ojo que hay que considerar los voltajes, no las corrientes. Ah, V menos V de salida partido en R3. ¿Eso? V menos es igual a... Sería B0 menos B más partido en R3. Y hagámoslo con calma, miren. Hagámoslo con pausa. En realidad, si uno hace una LSK aquí, uno dice que hay que calcular primero esta corriente. ¿Cierto? Oh, sorry. Esa corriente. Y esa corriente. La corriente de arriba, o esta, perdón, que está aquí, es el voltaje que cruza esta resistencia. En este caso, este voltaje se va a 0, por lo tanto es 0 menos el voltaje en este punto. Ese voltaje es V menos, ¿cierto? Dividido en R1. Y esa es la corriente que circula por acá. Esta. Se le suma a esta corriente y eso da origen a 0. Esa corriente que está aquí es el origen de este voltaje diferencial, que sería VO'', ¿cierto? Menos, aquí falta un prima, VO'', menos el voltaje en el terminal menos, dividido en R3,
Y eso es igual a 0. ¿Sí? ¿Queda bien eso? Y esto da origen a que B menos es igual a R1 más R3 por B0 prima prima. En realidad es un divisor de tensión, ¿cierto? Un divisor de tensión de, si esto es tierra, este punto que está aquí es un divisor de tensión, es R1 dividido en R1 más R3 por B0, ¿cierto? Súper, súper simple. LSK ahora en I más. ¿Cómo quedaría? Ah, otro divisor de tensión. Podría ser otro divisor de tensión, pero hagamos el mismo análisis de corriente, que ya lo teníamos establecido. Pero sí, efectivamente un divisor de tensión. Ahí quedaría, estamos hablando de B2, quedaría B2, ¿cierto? Menos B más, dividido en R2, más. ¿Qué cosa? 0 menos B más, Menos partido en B R. dividido en R4 es igual a 0, ¿cierto? Bien. Si uno hace eso, se obtiene que el B más es igual a R4 dividido en R1, R2, perdón, dividido en R4 por B2. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo el B menos y el B más en función del B0 y el B de entrada. Esos dos voltajes los reemplazo, ¿dónde? Esos dos voltajes que están aquí, los reemplazo acá. Entonces me va a quedar como B0'' es igual a 0, ¿cierto? De, ¿qué cosa? R1 más R3 por B o prima, ¿cierto? Creo que me equivoqué. Me equivoqué, ¿cierto? Y el B más primero. El B más primero. R4, R2 más R4 por B2 menos R1 más R3, R1, R3, BO''. Eso. Y aquí tenemos BO'', entonces lo que hay que hacer es despejar hacia el otro lado. Despejar hacia el otro lado, ¿ok? Y podríamos despejar el B0''. Entonces, ¿qué queda aquí? Aquí quedaría que es 1 más A0 por R1 más R3, factor común de B0''. Eso es igual a A0 R4, R2 más R4, B2. ¿Sí? Entonces uno hace el análisis, al final queda que B0 de salida es igual a R4, R3, R1 más R3, R2 más R4 por 1 partido por 1 más 1 a 0, 1 más R3, R1 por B2. Me salté ese paso porque es un poco tedioso hacerlo, pero queda así, ¿ok? ¿Por qué lo dejo así? Porque el anterior también lo teníamos así. Entonces podíamos factorizar por este término y nos quedan solamente las ganancias ideales. Y en ese caso serían estos valores que están acá. Por lo tanto, el B0 de salida es el voltaje prima más el voltaje prima prima. Al hacer eso, podemos factorizar ese término, término original, ¿cierto? Que nos había dado antes, y va a quedar como R4, R3 por R1 más R3, R2 más R4, menos R3, R1 por 1 más A0, R3, eh, 1 más R3, R1, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Aquí me equivoqué. Y es B2 R3, R1 por B1. Ahí está. Entonces queda en función de solamente los voltajes de entrada, B2, B1,
las ganancias de la resistencia, ¿cierto? Ese término que depende de la ganancia ideal, en definitiva. Entonces, si el A0 ahora tiende a infinito, me queda que es R4, R3 por R1 más R3, R2 más R4 por B2 menos R3, R1 por B1. Esa es la operación del diferencial, ¿ok? Completa. Si es que consideramos R1, R3, R2, R4 distintas, cada una de ellas distintas. Pero si asumimos que el A0 es infinito, y además que el R1 es igual al R2, y que el R3 es igual al R4, ¿cómo nos queda? Si el R1 es igual al R2, nos quedaría aquí que es R1 más R2. R2. ¿Ok? Pero ese R3, ¿Sí? ¿cuál? R1, R2, igual a R2 y R3 igual. Ah, perdón, profe, estaba confundido. Sí. R1 igual a R2 y R3 es igual a R4. ¿No? R3 es igual a R4. Entonces, aquí podría quedar R2 dividido R2 más R3 y aquí queda R2 más R3. Entonces, esto se simplifica, ¿sí? Se simplifica. Y como R3 igual a R4, ¿cierto? Y R3 igual a... R3 igual a... Ah, no, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. ¿Dónde está el error? Acá está. Aquí es R1. Por eso no me iba a funcionar. Eso. Aquí es R1, porque queda en función solamente de R1, que es la resistencia a entrada, ¿cierto? De un operacional no inversor. Entonces, en ese caso, se podría factorizar como R4 dividido en R1 por B2 menos B1. Aquí queda R1, ¿cierto? O R2 más R3, R2 más R3, se cancela, factoriza ese R4 por R1, R4 por R1 y queda la diferencia entre B2 y B1. Entonces, este circuito recibe el nombre de diferencial por eso, porque resta a B2 menos B1. A B2 le resta el voltaje B1. Y además tiene una cierta ganancia, que es R4, R1. Y esa es la ganancia que uno maneja. En particular, este circuito siempre tiene como esta estructura. Aquí es RF, aquí es R1, la misma resistencia de entrada, la misma resistencia de realimentación a tierra, ¿cierto? Aquí definimos como B2. Este es B1. Entonces, la misma resistencia de entrada para ambos voltajes, RF, la misma realimentación de salida. Entonces, si uno hace eso, el voltaje de salida es RF dividido en R1 por B2 menos B1. Y es el voltaje de un amplificador diferencial simple. ¿Okay? ¿Qué problemática tiene este diferencial? Es que, si se fijan aquí el nivel de corriente, ese nivel de corriente que ingresa por acá, porque aunque uno diga esto, este nivel de corriente es 0, este nivel de corriente es la suma de esos dos. ¿No? Y la corriente que está aquí en azulito es la suma de esta con esa. Perdón, ahí. ¿No? Esas dos corrientes en realidad no son balanceadas. ¿Por qué no son balanceadas? Porque esta corriente, esta rama que está acá viene de la salida, mientras que esta rama que está aquí es de tierra. Por lo tanto, no tiene la misma cantidad de corriente ingresando en los pines del amplificador. Y eso puede causar distorsiones en el amplificador. ¿Okay? Entonces no se obtiene una, por así decirlo, una ganancia paritaria en ambos terminales, ¿no? Entonces, esa es una problemática que tiene este diferencial simple. Para arreglar eso, se construye, por ejemplo, un amplificador diferencial de instrumentación.
que compone ya más etapas, en donde uno balancea, ¿cierto?, esos consumos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la próxima clase. ¿Ya? Aquí, lo siento, me equivoqué en el despeje nomás, era R1, así que les pido que revisen encarecidamente eso. ¿Cómo vemos eso que es R1? Es porque, a ver, aquí queda a 0 dividido en R1, no puede ser R3, ¿cierto? Ahí está. Ya. ¿Dudas con ese circuito, muchachos? Ustedes lo único que se aprenden en realidad es esta topología y encontrar la expresión final, que es RF dividido en R1. Con eso es suficiente. Todo el resto yo lo hago como para darle una respuesta, digamos, de cómo se llegó a esa función de transferencia, ¿ya? Porque yo la podría calcular de forma ideal ahora, con este circuito un poco más simplificado, pero eso no es el circuito generalizado, más general, por así decirlo, que uno puede encontrar en aplicaciones, ¿ya? En este caso las resistencias son iguales, RF igual a R3 y igual a R4. ¿Dudas con eso? Profe, lo único que no me acuerdo parece que sí lo había mencionado, pero ¿por qué hace el acero infinito? Porque en realidad la ganancia de esto operacional es muy alta, entonces por eso hago el acero infinito. Sí, mira, lo que pasa es que yo aquí en la clase siempre he hecho el análisis con acero, distinto de infinito, pero en realidad siempre se puede hacer todo con acero infinito. Todo se puede hacer mucho más simple. Si uno hace eso, y es muy buena la pregunta, si uno hace eso, este circuito lo sacamos de la siguiente forma y queda muy, muy, muy fácil. Como su compañero anteriormente lo dijo, podemos hacer un divisor de tensión. R1 más R3 por B0 es igual a R4, R2 más R4 por B2. Entonces, ahí queda que el voltaje de salida es R4, R1 por R1 más R3, R2 más R3, R2 más R4, perdón, por B2. Como ya calculamos el B0' anterior, y no es nada más que R3 dividido en R1, o R4 dividido en R1, perdón, podríamos simplificar todo este análisis, ya no considerando el acero, sino que haciendo directamente el acero infinito. ¿Cómo calculé esto? No es nada más que un divisor de tensión. Fíjense que aquí hay un divisor de tensión en este punto. ¿Ya? Hay un divisor de tensión de ¿qué cosa? De R1, en este caso sería R1, ¿cierto? Por B0, dividido en R1 más R3. Y este punto, ese voltaje, tiene que ser igual a este otro voltaje que está aquí, ¿cierto? Por cortocircuito virtual. Ese punto es igual a ese punto. Este punto en particular es R4, dividido en R2, más R4, por B sub 2. ¿Se fijan? Entonces, hay dos divisores de tensión que se igualan en ese punto. Esos divisores de tensión darían origen al voltaje B0'', considerando el B1 igual a 0. ¿Okay? Eso, entonces, esa circuitería uno la puede simplificar mucho, mucho más. Ese análisis mucho más simple. Pero yo hago el análisis general para cualquier condición. ¿Okay? Entonces es el caso ideal, acero infinito. ¿Responde algo más o menos a tu pregunta, no? Sí, profe, gracias. Vale. A todo esto el acero, por ejemplo, en el LM741, el acero era de 10 megas, una cosa así, o 200K. Es bastante alto. Varía en ese orden. Entonces es bastante alto y numéricamente no entrega mucho aporte en la ganancia. Finalmente, para esta clase tenía planeado introducir el concepto de modo común. ¿Okay? Vamos allá. ¿Qué es el modo común? Veamos qué hora es. Tenemos 10 minutos. Voy a quedar un poco corto. Pues lo podemos dejar para la próxima clase. Sí, no voy a quedar corto, porque es un análisis un poco mayor. No es tan fácil de ver y de digerir. Pero nace del operacional diferencial. Entonces, yo les pediría que analicen este circuito diferencial, lo realicen, hagan acero igual a infinito, hagan acero distinto a infinito, etcétera, y hagan el análisis.
considerando estas resistencias todas distintas. Después hagan el mismo análisis, pero considerando R3 igual a R4, R1 igual a R2. Hagan ese análisis y vean las diferencias de ecuaciones o de cálculo que tengan que hacer. ¿Ya? Eso les serviría de ejercicio para soltar un poco la mano en estos circuitos de diferenciales. Porque después viene el diferencial, el INA 121, o en este caso el diferencial de instrumentación. Y el de instrumentación es algo así. Y este es el circuito de la tarea. Entonces aquí voy a hacer algunas preguntas que ustedes ya podrían responder. Ya, entonces pregunta 1. ¿Qué topología es esta? La voy a cortar aquí para hacerlo más fácil. Ahí. ¿Qué topología es esa? Eso es lo que acabamos de ver, ¿cierto? El Exactamente. amplificador. Diferencial Diferencial. simple. ¿Cierto? Diferencial simple. ¿Qué topología es esta? Este es un no inversor. Sí, pero fíjate que aquí no está tierra. No, Ah, eso sí. Con offset. Muy bien, Kevin. Ah, Muy bien. Así es. ¿Y qué topología es esta? La misma, ¿cierto? lo mismo, La ¿no? misma, pero misma con los idea, sí. voltajes cambiados. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos analizar este circuito? Bueno, ya eso es por parte de la topología. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que todos los circuitos electrónicos se pueden dividir por etapas. Uno puede ir separando todas estas cosas en etapas. En este caso le vamos a poner, por ejemplo, etapa 3, la etapa 1, la etapa 2. Por etapas, uno puede analizar todo esto por etapas y simplificar el circuito. Otra pregunta. Si yo aquí tengo un voltaje Bin, entonces yo obtendré aquí un voltaje Bin de entrada nomás, en donde Bin más, Bin menos, la resta de esos dos es un voltaje así en esa dirección. ¿Cierto? Es un voltaje diferencial, ¿no? De entrada. Entonces lo que hace este circuito en realidad es convierte de diferencial a un voltaje simple, un voltaje V0 respecto a tierra. ¿No? Entonces la pregunta es, si este voltaje del Bin negativo, en este punto, ¿qué voltaje yo voy a ver acá? ¿Qué voltaje se ve ahí en ese punto? Sumamos, copia. se copia, Ahí. ¿cierto? Negativo. Se copia, ¿cierto? Bien. ¿Y qué voltaje voy a ver acá? 20 positivos. Bien. Copia, bueno. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Yo podría definir una corriente aquí como IG. ¿Cómo calcularíamos IG? Ahora, en función de los Besubin. El B más menos B menos partido en RG.
RG, ¿cierto? Bien. Y ustedes ya, como es un inversor o no inversor, ustedes podrían establecer el, el voltaje de salida aquí. Podemos poner VO1, VO2. Ya tienen una expresión para el V1 y para el VO2, considerando que esto es un voltaje, un amplificador no inversor, ¿cierto? Con offset. Entonces, si hacemos eso, uno podría hacer una LSK ahora en esta valla. Partiendo de aquí, y lo voy a dibujar en blanco. Partiendo de aquí, veo partiendo por acá, yendo por aquí, por aquí, por aquí, y terminando en V1. Si uno hace eso, establece que es VO2 menos 2 veces R1 por IG menos RG por IG, ¿cierto? Menos VO1 igual a 0. Entonces el IG, el IG perdón, el VO2 menos el VO1 es igual a IG por RG más 2 R1. Ahora, como ustedes ya conocen el el IG, reemplazan el IG aquí, queda en función de entrada, ese voltaje VO que está aquí, y este voltaje que veo que está acá, y esos dos voltajes son los voltajes de entradas al otro circuito diferencial, el cual ustedes ya deberían conocer, visto en esta clase, digamos, el voltaje de salida. Entonces, van yendo desde la entrada hacia la salida. Primero establecen el V1, VO2, establecen el valor de la corriente y establecen el voltaje de salida en definitiva. Con esta ecuación, dije, y con esta expresión que está acá. ¿Okay? Entonces, el VO final les va a quedar en función de VO2, VO1 y VREF. Nada más que eso. ¿Ok? Y eso es lo que se pide también hacer en la tarea. Así que es parte del análisis. Ya, muchachos, me quedan 3 minutos. Consultas. Profe, Dudas ¿no sobre queda la en clase. función de RG también? ¿Cómo? ¿No queda en función de RG también? Ah, sí, pues. Sí, no, pero aquí estoy solo considerando los voltajes. Sí, queda en función de RG y R1. Y R2 y R3 si uno se pone aquí exquisito. Entonces aquí R2, R3, queda en función de esa resistencia también. Pero uno puede hacer iguales, R2 R igual a R3, R2 igual a R3, como en el caso de la tarea, y como en el caso de Lina, de hecho por eso están así, son iguales. Entonces simplifica mucho más la salida. Si son iguales, el voltaje de salida es nada más que VO2 menos VO1 más VR, creo. No sé qué hay que revisarlo, ¿no? Pero algo así. Entonces, tienen el voltaje de salida, tienen la diferenciación aquí, tienen la corriente, queda en función de la entrada, y listo. Ahí tienen la función de transferencia del voltaje de salida. ¿Qué más? Profe, Díganme. ¿el voltaje de referencia exactamente es un valor fijo o lo podemos ir alterando siempre? Yo lo establecería como fijo, pero lo pueden ir variando. En este caso, podría ser, por ejemplo, VSC, R1, igual, R2, un simple divisor de tensión, BRF. Y ahí pueden calcular el valor que ustedes quieran fijo, ajustando R1 y R2. Debería ser fijo, no debería cambiar. Para ambos casos, ¿o no? Cuando, por ejemplo, el valor de la resistencia T está en su máximo valor y mínimo valor, ¿Me el están voltaje de preguntando sobre la referencia, tarea? ¿sí? Más o menos. Como que más o menos, sí. Po. RT, claro, debería ser fijo, pero eso lo tienen que analizar ustedes. Eso se lo dejo a ustedes. Yo les Vale, digo, solo les digo que debería ser fijo. gracias. ¿Cómo calcularlo? Es cosa de la tarea. Vale. Profe, Ya, muchachos, ¿qué más? tengo otra duda, pero no, respecto a al certamen que fijaron. Allá. Que en el aula se saque el certamen el 27 de mayo y ese día algunos tenemos certamen de física 130 también.
¿Posible de cambiarlo? Claro, sí que hay posibilidad de cambiarlo. Le tendría que preguntar a Marcelo, pero Marcelo con Marcelo lo fijamos. Sí, hay posibilidad de cambiarlo siempre. Todo se puede modificar, pero eso tenemos que verlo. Vale, gracias. En otros Está bien. años han caído por lo menos 3 certámenes en la misma fecha. Entonces, se ha cambiado, pero con 2 certámenes creo que, no sé, igual se puede hacer. Y no sé, depende qué tipo de certamen sea el otro, si es de un día completo o de una hora, no sé. Pero eso lo voy a tener que conversar con Marcelo. Entonces, envíenme un correo ¿Ya? formalmente con el caso, explicando las circunstancias, y yo hago llegar ese comentario, lo conversamos con Marcelo. En primera instancia, se puede cambiar, esa es mi percepción, pero tengo que conversarlo con Marcelo, que es el coordinador de la asignatura. ¿Ya? Me parece. Profe, el certamen sí es como pensado de que va a ser como con varias horas en el día, o algo así. Claro, lo pensamos como entrega hasta las 18, pero tampoco lo tenemos claro finalmente. Es que no es fácil hacer un certamen online. Pero sí, Sí, sí. debería ser varias horas. Vale, gracias. Y de diseño, sobre todo. Se establece un problema y diseñar algo, ¿no? Entonces la solución es como amplia. ¿Qué más? El ayudante subió una encuesta y va ganando el día lunes, como para Uh, una posible ayudantía. ¿A qué hora? Entonces, esta semana tendríamos. Yo creo que sí. Sí. Yo ya subí la ayudantía 1, por lo menos se la entregué. Es un Eh, circuito... ¿De qué hora es? me metí en la encuesta y dice el lunes 7-8 y lunes 9-10 son los que tienen más votos. 7-8 del próximo bloque, ¿no? Claro. Ahí me pillaste. Ahí no lo sé porque depende del ayudante, depende de Rubén, si él tiene tiempo, o sea, sí, perdón, sí, pues tiene tiempo, obviamente. Si él puede hacerla hoy día, pero ahí me pillaste, no lo he conversado con él. Escríbelo en correo y ahí puede responderle. ¿Sí? Ya. En definitiva, sí debería haber ayudantía. Y si no preparan ejercicios, si no alcanza a preparar los ejercicios que yo le envié, podría mostrarle cómo funciona el simulador. Ustedes podrían preguntarle cómo cargar el INA, por ejemplo, o preguntas de la tarea, no sé, cosas de ese estilo. O preguntas en general de operacionales. No tiene por qué ser ejercicio específico. ¿Qué más? Profesor, Dígame. ¿por qué era que se replicaba la corriente, o sea, el voltaje Bin negativo y Bin positivo en los nodos? Que esa Eh, parte me había confundido. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo explico? Básicamente porque yo tengo que B0 es igual a un A0 por B sub D, ¿cierto? Si yo calculo el B sub D y hago que el A0 tienda a infinito, que es el caso, esto me queda BD igual a 0. ¿Qué significa que BD igual a 0? En la entrada del operacional, si uno hace un zoom, en realidad hay una resistencia de entrada aquí, RI. ¿Ya? Pero esa resistencia de entrada está el terminal positivo y está el terminal negativo, supongamos. Además, no, perdón. Dejémoslo así, no, no resistencia. Si uno hace que el RI sea muy alta, es decir, un cortocircuito abierto, esta resistencia no se considera, ¿ya? Y va a quedar definido un voltaje así, VD. Ah, Este es el voltaje buena. diferencial. Pero dice que cuando la ganancia es muy alta, el VD tiende a 0. Entonces, si uno establece que aquí hay un B más y uno establece que aquí hay un B menos, este punto, ¿cierto? Asumiendo que la ganancia es muy alta, es idénticamente igual a este punto, porque el VD se va a 0, por lo tanto hay un voltaje 0, un cortocircuito. Y eso se llama cortocircuito virtual. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. ¿Qué más?
Por eso que se copia siempre ese punto al otro. Yo siempre digo esa jerga, ¿no? Se copia el voltaje de un punto a otro. ¿Qué más? ¿Todo bien? Estamos en la hora, muchachos. Son las 1:05. Me pasé 5 minutos, discúlpenme. Ya, muchachos, estamos cerrando entonces. Muchas gracias por su asistencia, sus preguntas, etc. Ok, dejamos hasta acá la clase de hoy. ¿Ya? Así que nos vemos el miércoles, muchachos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe, igual. Chao, profe. Ya, profe. Chao.